estábamos viendo los atributos del Señor. La semana pasada vimos precisamente que Jesús es el creador de todas las cosas. Vimos un texto muy específico en Juan capítulo 1 versículo 3, ¿sí? Donde dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Más claro ni nada. Jesús es el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor, el universo, las montañas, los océanos, toda clase de vida, animal, los seres humanos, que es la máxima creación del Señor. Estamos hechos y creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces vimos que Jesús es el creador de todas las cosas. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo, porque la omnipotencia, vimos que Jesús es omnisciente, es un atributo, Jesús es omnipotente, pero dentro de esa omnipotencia vamos a ver varios factores, porque es omnipotente. Una de ellas fue la semana pasada que Jesús es el creador de todas las cosas. Y hermanos, hablando de este tema tan importante y tan necesario para nosotros como cristianos, para fortalecer nuestra fe y también para dar a conocer a las personas un concepto correcto, para dar a conocer quién es Jesús. Como dijo el apóstol Pedro, Él es el Hijo del Dios viviente. En Cristo hemos estado enfatizando, hermanos, que en Él habita nuevamente la esencia, la naturaleza de Dios. Y esto no fue algo que Jesús declarara simplemente con sus labios, no. Él lo demostró ¿cómo? Con poder, con hechos, con acciones, con obras. Él posee todos los atributos de la deidad. Demostró de muchas maneras su poder. Hemos estado diciendo que todo lo que el Padre puede hacer, el Hijo lo puede hacer también. Por eso Jesús es omnipotente. Al decir omnipotente, hermanos, quiere decir que Jesús es todopoderoso, como viene en Apocalipsis 1:8. Es todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Él. Jesús no tiene límites en lo absoluto. La obra que solo Dios pudiere hacer, o sea, todo, hermanos, Jesús lo hace. Hemos dicho que Jesús es el creador de todas las cosas, de todo lo que vemos. Pero ¿dónde más, hermanos, se demuestra la omnipotencia del Señor? ¿En dónde más se demuestra esta omnipotencia? Bueno, como subpunto, el segundo subpunto de esta omnipotencia es que Jesús puede perdonar pecados. Jesús puede perdonar pecados. Y lo hizo, hermanos y amigos. Esto es algo que ningún ser humano puede hacer. Ningún ser humano en esta tierra, ningún líder religioso tiene esa potestad para perdonar pecados. Ningún líder religioso, ni ninguna otra persona. Nadie en el mundo tiene el poder para perdonar pecados. Solamente Dios. Pero Jesús, siendo Dios, perdonaba pecados. Por eso vamos a ver un texto, vamos a ver varios textos para confirmar qué nos dice la palabra de Dios, que Jesús puede perdonar pecados. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, Lucas 7, versículos 48 y 49. ¿Alguien nos gusta ayudarnos a leer este texto? Lucas 7, versículos del 48 al 49. Y a ella le dijo, 47 y 48. Sí, ¿verdad? Bueno, 48 y 49. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Amén. Gracias, hermano Vicente. Fíjese, cuando dice en el versículo 28, y a ella le dijo, esta es la mujer en casa de Simón Pedro. Sí, hermanos, Jesús perdonaba pecados como vimos en este texto. Sí. Él tenía la potestad.
Y como dice en el versículo 49, los que estaban juntamente sentados comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdonaba pecados? ¿Sí? Se asombraban, pero Jesús lo decía con autoridad, no titubeaba, no decía: híjoles, disculpe, mira, yo te perdono. No, él lo decía con autoridad, con poder. Fíjense, vamos a ver este texto también muy importante en Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Marcos 2, versículos del 5 al 12. Hermano Daniel, si nos puede ayudar a leer ese texto. Sí, Marcos 2, ¿qué, perdón? Marcos 2, versículos del 5 al 12. Por favor, hermano. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en el espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén, gracias. Bueno, vamos a analizar este texto muy importante que es muy claro cómo demuestra la omnipotencia del Señor en perdonar pecados. Si vemos en el versículo 7, fíjense, hermanos, es cierto que lo que ellos cavilaban, estos escribas, estos que estaban pensando en cuanto a solo Dios puede perdonar pecados, dijeron una gran verdad: solo Dios puede perdonar pecados. Aquí tuvieron razón los escribas. Efectivamente, Dios solamente puede perdonar pecados. En el versículo 8, aquí se ve la omnisciencia de Jesús como otro atributo. Si vemos en el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí. Les digo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí se demuestra otro atributo del Señor, su omnisciencia. Él sabía lo que estaba pensando. O sea, aquí está demostrando lo que es el poder que tiene, la potestad que es Jesús, que Jesús es Dios. En el versículo 9, hermanos, lógicamente es mucho. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir: levántate y toma tu lecho y anda? Para ustedes, hermanos, ¿qué sería más fácil? Pues para evitar sus pecados por parte de ellos, si así lo quisiera, pues opta por decir: toma tu lecho, levántate y anda. Porque de otra manera también ellos mismos, los escribas, todos los fariseos, estarían juzgando, pensando que no tienen ninguna facultad ni ningún poder para perdonar pecados. Entonces, ¿para usted sería más fácil, hermano? No, eso como humanamente, pero él como hijo de Dios tiene esa facultad y él perdona. Él perdona. Sí. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir: toma tu lecho y anda? Bueno, tus pecados te son perdonados, eso, hermano, es lo más fácil, porque cualquiera lo puede decir, cualquier persona. Es más fácil decir a un paralítico que de plano está acostado, no puede pararse, nunca se ha parado, pues es más fácil decir: te perdono tus pecados, porque ¿cómo lo voy a curar? Cuando digo Jesús: anda, levántate, toma tu lecho y anda. Es más fácil. ¿Sí? Cualquiera lo puede decir, yo lo puedo decir, ustedes lo pueden decir, pero de eso a que suceda, hermanos, hay una gran diferencia. Eso de que suceda y de que le sean perdonados los pecados, también. Esa cosa es muy diferente, pero decirlo cualquiera lo puede.
Hermanos, como hemos visto y analizado en este texto, cuando vimos que cualquier persona puede decir que sus pecados le son perdonados, pero Jesús, hermano, no solamente le estaba diciendo con palabras, ¿sí?, sino que en realidad los pecados de este hombre paralítico le fueron perdonados efectivamente. Él ya estaba limpio. ¿Sí? Él ya estaba limpio. Sus pecados le fueron perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús tiene ese poder, tiene esa potestad para perdonar pecados. Hermanos, ¿qué hombre o qué ángel o qué criatura tuvo alguna vez, fíjense bien, poder en la tierra para directamente él perdonar los pecados de una persona? ¿Qué poder, qué persona, qué criatura? Nadie, jamás. Y jamás, hermanos, se encontrarán en la Escritura, en la Sagrada Escritura, jamás. Van a encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos, algún registro de una persona que diga: yo estoy aquí y te perdono tus pecados. No vamos a encontrar tal cosa. Desde el Antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente Jesús, Dios, tiene esa facultad y esa potestad. Nadie más. Ni reyes, ni jueces, nadie. Ni siquiera los apóstoles. Si alguien lo hubiera dicho o lo hubiera hecho, pues esa tal persona es un blasfemo, es un mentiroso, es un charlatán. Porque esto es algo que solo Dios puede hacer, hermanos. Si vemos algún líder religioso que dice que tiene la facultad de perdonar pecados, el tal persona es eso, un blasfemo, un mentiroso, un charlatán, porque le está quitando el lugar que a Dios le corresponde. Solamente a Dios le corresponde. Por eso es muy importante empaparnos de la Escritura, hermanos. Debemos de escudriñarla, debemos de escarbarla, no solamente leerla. Habrá unas cosas, por ejemplo, el plan de salvación del Señor es muy fácil de entender, pero hay otras cosas que debemos escarbarlas muy bien, con etimologías, con la historia judía, con la historia romana, griega, la persa. Debemos de empaparnos bien en todo eso, las etimologías. Y hermanos, como dice el apóstol Juan, el pecado, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. O sea, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, tan sencillo. Cuando una persona peca, y todos hemos pecado, lo hace contra Dios. Ofendemos a Dios, hermanos. Nos rebelamos contra Dios. Y por lo tanto, el único facultado, el único autorizado para perdonar pecados es solo Dios. Únicamente la parte ofendida, en este caso Dios, puede perdonar pecados. Nada más. Así. Fíjense, hermanos, al decir Jesús, tus pecados te son perdonados, solo hay dos opciones posibles. O Jesús blasfemaba, o sea, mentía, o decía algo que no era cierto, o lo otro, que Jesús realmente era Dios y tenía potestad para hacer, para decir. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál de esas dos opciones sería la respuesta? ¿Él era un mentiroso blasfemo o realmente Jesús era Dios? ¿Qué opinan? Jesús era Dios. Hermano Juanis. Jesús es Dios. Manita. Jesús es Dios. Amén. Y decimos amén aquí. Amén. Pero fíjense, hermanos, vamos a ver qué nos dice la Escritura. La Escritura nos va a dar esa luz para quitarnos de dudas. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Hermana Irma, ¿nos puede ayudar a leer? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Gracias, Señor. Jesús jamás pecó, hermanos, como dice aquí en la primera carta de Pedro. Jamás salió alguna mentira, alguna blasfemia. Jamás. Jamás. Entonces, hermanos, ¿Jesús blasfemaba o realmente era Dios? Pues la respuesta es: Jesús era Dios. Amén. Ahora, ¿cómo lo demostró el Señor? Que Él en realidad era Dios. Fíjense, en este texto de Marcos, sanó al paralítico en ese mismo instante. Él tenía el poder para sanarlo. Demostró otra virtud que Él tenía. Era todopoderoso y para Él no hay ningún obstáculo, hermanos. Lo levantó, lo que ningún ser humano, ningún doctor en esa época pudo hacer. Pero Jesús sí lo hizo. Ahí hay otra prueba de que Jesús tenía poder y era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habitando, Dios caminando entre nosotros. Dios en carne, hermanos. Dios en carne. ¿Sí? Emmanuel. Jesús estaba demostrando que todo lo que dijo era cierto. Él era Dios, hermano. Otra cosa, vamos a ver otra cosa que demuestra la omnipotencia del Señor. Jesús, hermanos, tiene toda potestad sobre los cielos y sobre la tierra. Vamos a leer el texto de Mateo 28, 18, un texto muy conocido, pero que aquí demuestra que Jesús tiene potestad sobre los cielos y la tierra. Mateo 28, 18. ¿Alguien gusta leer? Mateo 28, 18. Sí, amor. Y dice la palabra de Dios. Sí. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Gracias. Fíjense bien cómo dice: y Jesús se acercó a sus discípulos, ¿verdad? Y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda potestad. Jesús es Señor soberano, hermanos. Tiene poder absoluto, completo, total, en el cielo y en la tierra. ¿Quién, hermanos, sino solamente Dios puede tener todo poder en el cielo y en la tierra? ¿Quién? Solo Dios. Y Jesús así lo declaró, con poder. ¿Quién más tiene ese poder, hermano? ¿Los ángeles? ¿Los arcángeles? Claro que no. ¿El hombre? Mucho menos. Mucho menos el hombre. Solo Dios. Y no solo Jesús lo dijo con su boca, lo demostró y lo comprobó, todos esos hechos con poder. Y precisamente demostró su omnipotencia en la naturaleza, hermanos. Fíjense bien. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 4, Marcos 4, versículos del 39 al 41. ¿Alguien puede ayudar a leer, hermanitos? Marcos 4, del 39 al 41. ¿Sí o no? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, gracias, Señor. Decían ellos: ¿quién es Él? ¿Quién es Él para que decirles al viento y las olas que se calmaran? Y así pasó, hermanos. ¿Quién es Él? ¿Un simple hombre? Jesús, recordemos que fue 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Quién puede tener esa potestad de calmar los vientos y la tierra? Fíjense, hermanos, tristemente vemos en el mundo religioso, yo he visto en videos como dicen:
declaro que esta tormenta se va a quitar y no va a afectar a su ciudad. Y al final de cuentas llegó y destruyó la ciudad. ¿Sí? Personas que dicen, yo tengo el ungimiento del Señor, del Espíritu Santo, tengo ese poder para detener. ¿Qué pasó? Charlatanería, blasfemia. Pero Jesús lo demostró con poder. ¿Quién es este? ¿Quién es Él? Pues precisamente Jesús tiene esa potestad, ese poder. Otra forma de demostrar su omnipotencia, hermanos, es que Jesús tiene poder sobre los demonios. Tiene poder sobre los demonios. Vamos a leer este texto, yo lo voy a leer, es un poquito largo. En Marcos capítulo 1, versículos, empezamos desde el 22 y vamos a terminar el 28. Marcos 1, 22 al 28. Dice la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y lo obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, si realmente saben quién es Jesús, son los demonios. Ellos sabían quién era Él. Dicen: tú eres el Santo de Dios. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús, el Hijo de Dios. Ellos son los que mejor saben quién es Cristo. Ellos saben de Jesús, y cuando el Señor les reprendió, ¿qué pasó? Obedecían. Pero no dejaban de ser demonios. Otra forma de demostrar la omnipotencia de Cristo, de Jesús, hermanos, es que Jesús tiene poder para quitar y poner su vida. Vamos a ver el texto de Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Juan 10, versículos del 17 al 18. ¿Alguien que guste ayudarme a leer? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Manita, es Juan 10, capítulos del 17 al 18. Perdón. Sí. ¿17? Juan 10, versículos del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gracias. Okay. Bueno, hermanos, Jesús nos pone claro el gran poder sobre su existencia. ¿Sí? ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Sino solamente Dios. Es el único que puede hacerlo. Jesús tenía el poder, la potestad para volver a tomar su propia vida. Recordemos que Jesús, hermanos, tiene la misma esencia, la misma naturaleza que el Padre Celestial. Las mismas virtudes. Ninguna criatura puede hacer esto, hermanos. Ustedes pueden hacer eso si le dan un balazo, mueren y resucitan en el ¿cómo se llama? La morgue. ¿Podemos hacer eso? Una vez muertos, se acabó. Pero Jesús, hermano, aún siendo hombre, tuvo ese poder para volver a tomar su vida cuando estuvo muerto 3 días.
Nadie en este mundo, ni animales, ni seres humanos tienen esta facultad para hacerlo. Las personas mueren, ¿y quién vuelve a tomar su vida? Nadie. Pero Jesús sí podía, con autoridad y con poder. Solo Dios lo puede hacer. Y Jesús es Dios. Amén. Otra demostración de la omnipotencia que tenía Cristo, hermanos, es que Jesús tiene poder para salvar perpetuamente. Para salvar perpetuamente. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hermano Luis Omar, ¿nos puede ayudar? Hebreos 7, 25. Sí, hermano, Hebreos 7, 25. Dice la palabra de Dios. Sí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué ángel puede decir: yo tengo el poder para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de mí? ¿Qué ángel? Ni los ángeles inventados allá fuera, el ángel Moroni, el no sé qué, el Rafael. Nadie, hermanos. Ninguno. Todo lo que el Padre puede hacer, el Hijo también lo puede hacer igualmente. Están al mismo nivel, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. Fíjese lo que nos revela en este pasaje la Escritura acerca de Cristo Jesús. De esto depende en gran manera nuestra fe en el Señor, la salvación. Ese es el objetivo principal, el plan de salvación antes de toda la creación. Ese era el plan principal, la salvación del hombre, de la humanidad. Y se vino a concretar en la figura de Cristo Jesús. Él nos puede, como dice el texto, salvar perpetuamente. ¿Cómo salvar? Obedeciendo el Evangelio de Jesucristo para el perdón de los pecados y podamos tener vida eterna con Dios. Que eso es el principal objetivo, el principal propósito, el principal sueño de todo ser humano, estar con Dios, con el Creador. Y Jesús lo hizo, nos los hizo aquí, posible, gracias a Dios. ¿Sí? Somos salvos por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor que estamos en la ley de Cristo. Ya no estamos en la ley mosaica. Estamos en la ley de Cristo, en el Nuevo Testamento. Fíjense, hermanos, de esto depende, como había dicho, de gran manera nuestra fe. Tener un concepto correcto acerca de quién es Cristo Jesús. Hermanos, y esta es la base de nuestro cristianismo, el Evangelio, el único Evangelio. La Biblia revela la perfecta unicidad de Dios. Uno, no hay varios. Uno, allá afuera se practican muchos evangelios que no lo son. Tristemente, hermanos. Uno solo, la perfecta unicidad de Dios, y la Biblia nos lo revela. Un solo mediador, una fe, un Señor, un bautismo, un evangelio, uno, no varios, un cuerpo, no varios, uno solo. Es lo que nos revela la palabra. Uno solo, uno, no varios. Una sola segunda venida, no varias. Que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen. No. Otro atributo divino, hermanos, de Jesús, aparte de su eternidad, que ya lo vimos, de su omnisciencia, de su omnipotencia, hermanos, y que poco se menciona, es que Cristo poseía, que Jesús es inmutable. Inmutable.
La inmutabilidad, hermanos, es un atributo muy importante que solamente Dios lo tiene, nadie más. ¿Qué es la inmutabilidad, hermanos Luis Omar? ¿Qué es para usted la inmutabilidad? Que no cambia. ¿Alguien más? ¿Qué es para ustedes la inmutabilidad? ¿Qué le entienden? Que siempre es el mismo. Sí, es, hermano. Bueno, la inmutabilidad, como bien lo dicen mis hermanos, quiere decir que no necesita cambiar, que nunca cambia y que siempre será el mismo. Eso es la inmutabilidad. No hay por qué cambiar, no hay. Bueno, hermanos, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de nosotros como seres humanos, en el carácter de los seres humanos. Nosotros, como seres humanos, somos defectuosos. Constantemente estamos cambiando, corrigiendo, estamos tratando de llegar a ser lo que debemos ser. Pedimos perdón a Dios de que nos equivocamos y tratamos de levantarnos y corregir nuestras vidas, ¿sí? Y llegar a ser la clase de persona que Dios quiere, ¿sí? Pero Dios, hermano, hermanas, amigos, no tiene necesidad de hacer estas cosas. No. Él no, porque Dios es inmutable. Dios nunca cambia porque no necesita cambiar. ¿Y por qué no necesita cambiar? ¿Por qué ustedes creen que no necesita cambiar Dios? Porque es perfecto. Así es, hermano. Porque Él es perfecto, sin defecto. Siempre ha sido, siempre es y siempre será el mismo. El mismo. Así lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Dios es el mismo. Es inmutable y siempre lo será. Santiago 1:17. Santiago 1:17. ¿Alguien nos puede ayudar a leer? Santiago 1:17. La palabra de Dios dice, Sí, hombre. Santiago 1:17, Sí. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gracias. Efectivamente, no hay nada de esto, hermanos. Siempre ha sido el mismo nuestro Dios, sus atributos, su carácter, su deidad. Él no necesita cambiar. Dice, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no necesita cambiar. No necesita. Fíjense, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos, Dios ha llegado a cambiar mandamientos, que esto es muy diferente, y leyes para los hombres. Eso sí Dios ha hecho, cambiar sus mandamientos y leyes para nosotros. Pero su carácter siempre ha sido el mismo. Él nunca llegará a cambiar, hermanos. Y debido a esta inmutabilidad, hermanos, es imposible que Dios pierda sus características, sus atributos divinos, porque de lo contrario dejaría de ser inmutable. Dios no puede dejar de ser Dios. Y Dios no puede dejar el carácter de Dios. No puede. Veamos lo que dice la palabra en Malaquías, hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo voy a leer esto, la primera parte. Malaquías 3:6. Dice la palabra de Dios, porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. No cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Vemos claramente que Dios no cambia, siempre es el mismo. Y bueno, hermanos, con esto quiero decir que Jesús es también un ser inmutable, como lo es el Padre Celestial. Jesús tampoco cambia. Él es y siempre será el mismo.
Vamos a leer el texto de Hebreos capítulo 1, versículos del 11 al 12. Hebreos 1, versículos del 11 al 12. Hermano Vicente, si nos ayuda a leer el texto. Hebreos 1, versículos del 11 al 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Gracias, hermano. Si vemos ahí, en nuestras Biblias, dice, este capítulo se refiere a los Salmos, al libro de Salmos, capítulo 102, del 25 al 27. Y aquí el Padre Celestial, habla de su Hijo como Dios. Entre muchas cosas que se declaran del Hijo de Dios, está el hecho de que Él, Jesús, es inmutable. Como dice aquí en este texto de Hebreos, pero tú eres el mismo Padre lo dice. Es el mismo en naturaleza, es el mismo en carácter, es el mismo en amor, es el mismo en fidelidad, siempre es el mismo, hermanos. No cambia. Jesús no cambia. Ahora vamos a ver el texto clave que nos confirma y reafirma que Jesús es inmutable. Es un texto que todos conocemos, pero es contundente. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hermano Dani, ¿nos ayuda a leer? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Más claro ni el agua, ¿no, hermanos? Más claro ni el agua. Jesús es un ser inmutable. Jesús es Dios. Jesús no es como los hombres que cambian, hermanos. Jesús es como el Padre Celestial que nunca cambia. Igual al Padre, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Hermanos, si Jesús es inmutable y siempre ha sido el mismo, como lo confirma en este texto de Hebreos, entonces siempre ha poseído y siempre poseerá todas las características de la deidad. Siempre. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Vamos a ver un texto muy importante relacionado con este texto de Hebreos 13:8. Uno relacionado. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Yo me voy a permitir leerlos, hermano. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. En palabras del apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, hermanos, vemos la relación del texto de Hebreos que acabamos de ver, Hebreos 13, con este texto de Filipenses y los versículos que acabamos de leer. Pablo, hermanos, está hablando aquí claramente, declarando que antes de que Jesús viniera en forma de ser humano, de persona, Él ya existía. Él ya existía. En forma de Dios. Era igual a Dios. Él era Dios. Estando en el mundo, hermanos, Él siguió siendo Dios. Él siguió siendo Dios. Allá afuera, ¿por qué digo este texto, hermanos? Que es muy importante. Es un texto que tristemente en el mundo religioso allá afuera, pues lo tuercen, lo malinterpretan, ¿verdad? Dicen ellos que Jesús al venir al mundo dejó de ser Dios. No, es que aquí lo dice que Jesús, Él era allá y cuando vino ya dejó de ser Dios. No es cierto. Esto no enseña este texto de Filipenses. No es cierto.
Aquí vemos la inmutabilidad, que era un atributo de Jesús. Al venir a la tierra, hermanos, Jesús no dejó de ser Dios, porque Dios es inmutable. Es un Dios que no cambia, no puede. ¿Sí? Dios no puede dejar de ser Dios. Cuando Jesús vino a la tierra voluntariamente, que es lo que quiere decir este texto, voluntariamente de Él mismo, ¿sí? Se despojó, ¿pero de qué? De sus privilegios que tenía en el cielo, hermanos. Eso es lo que quiere decir este texto de Filipenses, no que dejó de ser Dios al venir aquí a la tierra. Se despojó de todo lo que tenía en el cielo, voluntariamente, y tomar el papel de siervo. Jesús fue hombre 100% en la tierra, así como fue Dios con nosotros, 100%. Emmanuel, completamente hombre y completamente Dios. Renunció a la posición que estaba en el cielo, los privilegios que tenía en el cielo, hermanos. ¿Sí? Imagínense, hermanos, qué humillación para Dios que dejar el cielo y venir a este mundo, hacerse obediente, ¿sí? Y recibir toda clase de vituperios, de maltratos, de insultos, de golpes, de escupitajos por su propia creación. Qué humillante, hermanos. Qué triste. Qué triste recibimos así al Mesías, a Emmanuel. Qué terrible, hermanos. Pero el Señor lo hizo, por amor a todos, sin excepción alguna. Lo hizo el Señor. Siendo Dios, vino a este mundo. De su deidad no se despojó, hermanos, porque Él es inmutable. Y cuando ascendió a los cielos, hermanos, siguió siendo Dios. Lo único que cambió en Cristo fue la posición, el privilegio de ser Dios allá en el cielo. Tenía toda la honra, toda la gloria, y todos los ángeles le alababan. Eso es lo que cambió en este texto, como dice aquí en Filipenses. Y aquí en la tierra lo menospreciamos, y actualmente lo seguimos menospreciando, hermanos. Lo seguimos menospreciando. Eso es muy triste. Esto fue lo que cambió, hermanos. Aquí se hizo siervo, se humilló a sí mismo. Esa fue la diferencia, pero no dejó de ser Dios. Hermanos, para hablar de este tema de Dios se requieren como fácilmente unos 4 o 5 meses. 5 meses, yo le calculo, y hasta más. Es muy profundo el tema de Cristo. Yo lo que quise aquí abarcar fue los conceptos más básicos para que tengamos un concepto correcto de Jesús, sus atributos, y que hoy aprendimos que Jesús, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es igual a Dios, Jesús es Dios. Tiene los mismos atributos, la misma naturaleza, los mismos atributos divinos del Padre. Allá afuera, tristemente, algunos grupos religiosos atacan y manchan a Jesús, lo atacan. Así como la palabra de Dios en la Biblia es el libro más atacado del mundo. El Corán y todos intocables. Pero la Biblia es el libro más atacado, así como Cristo es muy atacado. Entonces, hermanos, ojalá nos llevemos esto de reflexión y esperemos que con esto, lo más básico que pude tomar, es mucho el tema. Yo este estudio lo tengo de 120 horas y todavía lo sigo llenando. Hay muchas cosas que hablar. Doy las gracias a Dios primeramente, doy gracias a ustedes por su paciencia, por su tolerancia. Y bueno, esta es mi última clase que voy a dar aquí. Y pues bueno, la siguiente semana vamos a ver otro estudio. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.